De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Buenas tardes, nos encontramos aquí en su programa Desde la Sociedad, en el día de psicología. Hoy vamos a hablar desde otro punto de vista de lo que es los cambios que se van dando en el ser humano. Y el tema que se trata el día de hoy es sobre la industrialización y la urbanización en Chihuahua y cómo esto ha ido afectando a las familias y al mismo individuo. Y para platicar acerca de este tema el día de hoy nos acompaña el antropólogo Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. Bienvenido. Gracias, Karina, muy buenas tardes a todos, un saludo y espero que se encuentren bien. Ok, pues un placer tenerte aquí y que hayas aceptado la invitación. No, ya saben, cuando gusten. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que bueno, pues tú eres el experto en él. ¿Cómo más o menos vamos a empezar a hablar desde qué época? Mira, para contextualizar un poquito cómo está el asunto, la teoría que vamos a manejar hoy sería cómo el ser humano, al fin y al cabo, es resultado de un proceso histórico. En este caso, todo ser humano vive en sociedad, todo ser humano tiene un arraigo con una comunidad y todo ser humano, gracias a este proceso, se determina como un ser que contiene cierta identidad y que va desarrollando ciertas prácticas. Entonces, en base a esto, desde la historia, vamos a hacer la construcción de la identidad de la ciudad y del individuo. Y del chihuahuense, ¿no? Sí. Es bien importante. Muchas veces los psicólogos dejamos de largo esta parte social, esta parte del desarrollo que se da y que nos va influyendo y va realmente conformando lo que somos. Sí. Más allá de los procesos psíquicos se dan en base a este desarrollo y esta evolución que la sociedad va teniendo. Sí, afortunadamente para las ciencias sociales, incluida la psicología, los procesos humanos tienen que ver tanto en una manera individual como una manera social. Por eso hay muchas ciencias, la sociología, la antropología, la psicología y en este caso la historia. Y pues bueno, esa es la teoría más o menos, manejar desde ese punto de vista cómo hemos crecido como ciudad y cuál ha sido la configuración del chihuahuense al pasar de más o menos un siglo y medio. Es el comprendernos, ¿no? Sí. El comprender un poco cuál es nuestra idiosincrasia y de dónde fue surgiendo. Así es, mira, si quieres para situarnos, yo creo que todos en sus casas podremos remitirnos en el caso de nuestros abuelos, a más o menos 150 años de antigüedad de memoria, y esto es un estimado, ¿no? Porque muchas veces cuando ya hablamos, por ejemplo, de épocas de Benito Juárez, de cuestiones como la independencia, ya lo vemos como algo muy retirado, lo vemos como que pasó hace muchísimo tiempo, ancestral, ¿verdad? Pero si hablamos de principios del siglo XX, si hablamos de finales del siglo XIX, de estas modas afrancesadas, estas formas de vestir de la mujer tan características del inicios del siglo pasado, pues inmediatamente ahí decimos, bueno, esto fue hace mucho tiempo, pero ya hay una conexión. Y Chihuahua y el mundo entero pasó un momento muy especial en este tiempo, porque fue cuando se comenzó a dar esta gran industrialización en grandes partes del mundo, pero en especial en el norte de México. Estamos hablando más o menos de 1880, que se comenzó con este cambio. Para ese tiempo Chihuahua, no tengo el número exacto, pero era un lugar muy pequeño. Era un lugar que que no había avanzado mucho a pesar de los 3 siglos previos virreinales en población, y que a partir de esa fecha, con la entrada del ferrocarril, comienzan a crecer el número de personas que vienen a vivir aquí, y nace una figura importantísima que fue Luis Terrazas, y que empezó a dinamizar todo. Luis Terrazas. Entonces podríamos decir que la industrialización empezó a partir de que don Luis Terrazas aparece en nuestra historia. El Luis Terrazas fue una pieza dentro de la industrialización del norte de México. Okay. Chihuahua estaba conectado comercialmente hablando con otras regiones como lo fue Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas,
y todos formaron una unión con esto que estamos comentando, que sería la entrada del ferrocarril. En el caso de Chihuahua le tocó la industria de la transformación, le tocó la ganadería, la agricultura y la minería, fue lo que se desarrolló, y en cada uno de estos puntos se desarrolló una clase privilegiada, una oligarquía. En este caso fue Luis Terrazas, que comenzó a tomar el control tanto político como económico de la región. Muchas gentes lo pueden catalogar como negativo, pero en realidad fue en este tiempo cuando se comenzaron a desarrollar todo tipo de industrias. Obviamente trajo sus desigualdades, porque por ejemplo en el caso del campo pues empezó a fragmentar o apropiarse del territorio pues de pocas manos, y los otros tuvieron que trabajar para ellos, pero también atrajeron a mucha gente. Pero hubo una situación que propició que don Luis Terrazas hiciera esto, ¿no? Así había es. una necesidad dentro de nuestra sociedad para que él pudiera entrar y empezar a hacer eso, ¿no? Decían que Chihuahua, él no era de Chihuahua. Que Chihuahua era suyo. Chihuahua era suyo. Exactamente. Pero habría alguna necesidad, y Sí. él fue el que empezó a cubrirla, ¿no? Era el que tenía el recurso o tenía la capacidad para manejar las cosas. Filosóficamente hablando, Luis Terrazas encabezó el espíritu materialista capitalista de la sociedad, es decir, ya las personas se preocupaban por tener más materialmente hablando, y lo podían adquirir por medio de un empleo, por medio de comerciar, cosa que no se había dado de tal manera. Es decir, ya podías tú en el ferrocarril estar conectado con toda una región rápidamente, de una forma segura, porque también hay que decir que desgraciadamente ya tribus como los apaches habían sido pacificados. Entonces tenían la libertad de moverse, y se ve desde la óptica filosófica que el ser humano ya va cambiando a una ideología más de trabajo estándar, mecanizado. Entonces es cuando empieza precisamente esto que dice, esta forma de trabajo, el hecho de que ya nos sentimos más seguros buscando un empleo que trabajando por nuestra cuenta, ¿no? Desde ahí podría venir aquí en Chihuahua. Cambió completamente la óptica de cómo se vivía. Para ponerte un ejemplo, tradicionalmente hasta ese momento, y todavía se seguía utilizando, pero la forma tradicional de hacer arquitectura hasta ese momento era la clásica casa con el patio central. ¿Sí? Y esto tenía una razón, porque tú podías convivir al interior de tu casa, tenías un espacio propio, que era ahora sí que muy característico de este periodo que te estoy diciendo yo, donde no era tan seguro estar afuera, entonces tenías que estar adentro. Entonces es el origen del patio, o sea, por eso teníamos el patio central. Exactamente, y después, si te fijas, se modificó y ahora la casa está adentro y el patio está afuera. O sea, está rodeada la casa por patio, al estilo americano, como luego se ve. Y ahora los espacios son diferentes, y eso se ve muy característico. Si ustedes ven las casas, por ejemplo, la Casa Juárez en el centro de nuestra ciudad es una casa de patio central, y las casas que se empezaron a formar a principios del siglo XX, finales del XIX, ya eran casas seriadas, estilo la Quinta Gameros o la casa de Enrique Krill, que ya eran unas casas con patio hacia afuera. Con patio hacia afuera. Exactamente. Ya no era nos encerramos porque estamos inseguros, era como una sensación de bienestar, de seguridad, de que podemos convivir con los que están alrededor. Y era necesario por estas cuestiones que te estoy comentando yo. Precisamente en esta época fue cuando se comenzó a formar el que conocemos hoy como Paseo Bolívar. ¿Sí? Con todas estas casas estilo francés. Luis Terrazas y en especial el porfiriato, todo el porfiriato de esos 30 años tan criticados, fue una época muy pujante en comercio, en esto que estamos platicando, y se permitió configurar a este tipo de arquitectura y esta forma de vida, ¿no? Y al principio del programa hablábamos sobre la identidad. En este tiempo tenemos o se dan la mayoría de los edificios que nosotros podemos decir, bueno, están desde toda la vida. Pues no están tan de toda la vida, están realmente desde esta época, y previo a esto casi no queda nada. Estamos hablando del acueducto, estamos hablando de la catedral, pero durante este tiempo la mayoría de nuestros edificios fue cuando fueron construidos. Fue cuando fueron construidos, entonces tienen que alrededor de un siglo. Un poco más, por ejemplo, Palacio de Gobierno, que también fue empujado por Luis Terrazas cuando él fue gobernador.
él lo mandó construir o se inauguró en 1892, el 1 de junio. Entonces, por ejemplo, Palacio Federal se inauguró para 1910. Estamos hablando que el Instituto Científico Literario se inauguró un poco después, por la década de los 20, más o menos por ahí, pero está dentro de la fecha. La Quinta Gameros, estamos hablando de 1908, más o menos 1909, no recuerdo exactamente la fecha. En general, todas las digamos los monumentos que ustedes puedan encontrar en Chihuahua fuera de los templos, edificios de poder, podemos decir así, son de esta época. Entre 120 años a Así 90 es. años, ¿no? Y se da esta otra parte muy importante. En un comienzo se empezó a crear esta estructura comercial en el Paseo Bolívar, pero fue insuficiente. Y varios de los negocios que nosotros conocemos actualmente, ya con giro, ahora sí que de antro, fue esta primera parte de la industrialización, o fue esta primera momento de la ciudad como un lugar pujante. Estamos hablando de la calle Juárez. Sí. La calle Juárez, por ejemplo, tenía ahí la fábrica La Paz, que era una fábrica de textiles que no era de los Terrazas, pero estaba dentro de las familias poderosas, digamos. Sí. Estaba la cervecería que está enfrente. Luis Terrazas y Enrique Krill fueron los artífices de que se colocara ese monumento a Benito Juárez que hoy podemos ver en la calle Juárez. Y se comienza a dar toda esta dinámica interna de mover los diferentes artículos, tanto de cualquier tipo de industria. Entonces, estamos hablando que para 1910, que fue el estallido de la Revolución Mexicana, puso fin al crecimiento industrial del que estamos hablando. Ok, entonces fue 1890 a más o menos 1910, 110. más o menos, que se dio este crecimiento de tipo industrial con don Luis Terrazas, con los Krill. Sí. Y se empezó a modificar como decimos, la estructura también de las personas, porque anteriormente existían para los trabajos un tipo muy especial. La gente tenía sus saberes artesanales, es decir, había gente que tenía su oficio, por decir, de panadero, y lo había desarrollado toda la vida. Durante esta etapa se empezó, no nada más en Chihuahua, sino en todo México, a tratar de hacer que la gente estudiara. Pero no cualquier tipo de estudio, sino que tuviera un estudio calificado, un estudio muy puntual en torno a una actividad industrial. Así nacieron escuelas como la Escuela de Artes y Oficios o la Escuela para Señoritas, que les enseñaban a utilizar maquinaria de esa época. Es decir, estaban hablando ya de tener los mismos oficios, pero calificados. Entonces el individuo ya comienza a percibir su manera de vivir de una forma diferente. Primero se le educa y luego ya se le manda a trabajar. Ok, en su momento, bueno, aprendí el oficio con mi papá, con mi mamá en la casa, o con el vecino con quien había estado trabajando, y eso me calificaba para trabajar. En la época de don Luis Terrazas, entonces empezamos a ser, digamos, asalariados. Así es. Posteriormente a esta época se cambia, y ahora tengo que calificarme y tener un papel que certifique que lo sé hacer, no como antes. Sí, más o menos así es como... Así es. Y el asunto también ahí es que como sociedad ya empezamos a ser muchísimo más rígidos en lo que queríamos. Por decir, en esta etapa fue cuando se construyó otro edificio muy necesario dentro de una sociedad, que fue la cárcel de nuestra ciudad, la que hoy está en la calle 20. Sí. También fue inaugurada durante este tiempo, porque obviamente hay muchos autores que lo comentan, pero por decir, anteriormente era permitido hasta cierto punto cierto tipo de... Era tolerado algún tipo de ilegalidad, pero ya en el momento de que se delimitaron perfectamente las reglas, es decir, ya no, por ejemplo, que ya estás contratando tú una persona que va a mermar directamente tu producción, pues ya necesitas estar muchísimo más pendiente y penalizar lo que hace. Por decir algo, antes a lo mejor pasabas por el huerto, podías agarrar de la fruta, de la verdura, pero ya cuando estás trabajando ahí, ya no puedes agarrar. Algo así es. En pocas palabras, acabaron los Robin Hoods durante ese tiempo. ya no se porque en aquel momento estamos hablando de la época feudal, obviamente, pues tú podías a lo mejor tener o afectar a como bandidos, hacías una distribución de la riqueza muchísimo más
más equitativa. Ya en este tiempo no se vale, porque ahora sí que esos Robin Hood se los llevaron a las fábricas y ya no puedes tú estar robando, ya no puedes, ya alteras este orden que era la bandera del tiempo, el orden y el progreso, y ya no puedes hacerlo. Entonces por eso se necesita crear escuelas, cárceles, manicomios y este tipo de cosas. Digamos que como que se limitó lo que es la propiedad privada. Así es. Si no, esto es propiedad privada, no es comunal, se quitó la comuna en el momento en que ya las personas empezaron a ser asalariados, a depender de un patrón. Así es. Fue el momento cumbre en el que todos empezaron a vivir de una manera diferente, como te digo yo, y sobre todo el poner muy en claro esto de que el individuo ya no tenía tanta libertad para moverse entre un empleo adquirido, ya sea de manera familiar o porque tenía algún conocido. Se seguía utilizando, ¿no? Por ejemplo, las tiendas de abarrotes, los panaderos, todo este tipo de negocios se seguían utilizando, pero ya estaban sujetos a otras cosas que en antaño no. Por ejemplo, se les estaban sometidos a una regulación de una autoridad que les iba a aplicar una multa, y se dio un fenómeno muy importante, y que fue el germen de la Revolución Mexicana, que gracias a esta industrialización, esta primera industrialización de Chihuahua, se creó esta clase media que es tan visible, estas personas que a lo mejor necesitaban o querían llegar a donde los Terrazas, en el caso de Chihuahua, o en el caso de México, en el caso a nivel nacional, o personas que querían ocupar el lugar de Porfirio Díaz, no podían. Entonces lo que hicieron fue decir, vamos a crear nosotros un plan, que no necesariamente en un principio fue vamos a quitar el orden o como lo tenemos las cosas, sino vamos a hallar la manera de que nosotros estemos, de encajar, ¿no? Ajá. Y si nos ponemos a revisar la sucesión presidencial, busca, o el mismo plan de San Luis busca esta transición pacífica entre el régimen de Porfirio Díaz y las intenciones, en este caso, de Madero. Pero obviamente este tipo de personas, tanto Luis Terrazas como Porfirio Díaz y esta gente que estaba tan acostumbrada al poder, pues es difícil dejarlo, ¿no? Entonces no aguantó más, fue una olla de presión y terminó por estallar. Pues sí, cuando se va alterando precisamente lo que se está haciendo, ¿verdad? Hay estallidos. Así hay es. estallidos cada vez que haya algún cambio. Espero que pronto haya alguno por aquí. Pero bueno, entonces esos cambios producen esa inestabilidad. Sí. Entonces ahorita vamos en la parte donde al individuo atañe, se va creando esa clase media. Sí. Esa clase que va empujando porque quiere llegar más arriba. Y se dio un fenómeno muy especial en México anteriormente a este momento. Estamos hablando de que sí, efectivamente, ya para 1910 estaba muy polarizada la situación de clases dentro de México. Es decir, existían muchos pobres y pocos ricos, como hoy en día. Pero hasta ese momento no, digamos, esos 30 años previos a 1910, 40 años, fue cuando se comenzó a dar esto, porque previo a 1870, México, desde su nacimiento, desde 1821, que se acabó de quitar todo tipo de atadura con España, ese lapso de 1821 a 1870 más o menos, siempre han sido luchas internas, donde sí había ricos, donde sí había esta desigualdad, pero era un país que no producía, era un país que estaba peleando internamente. Sí. Y posterior a este paso, ya tenías tú delimitado, desgraciadamente, así hay que decirlo, que decían, bueno, nosotros somos los que vamos a estar en el poder y vamos a oprimir al resto de la sociedad. Y el resto de la sociedad se iba delimitando. Estalla el movimiento revolucionario de 1910, y toda esa década de 1910 a 1920 existen cambios de gobierno. En el caso concreto de Chihuahua, entran gobiernos revolucionarios. El mismo Francisco Villa fue gobernador de Chihuahua. Pero si se hace una revisión de la historiografía y de los datos, muchas de las cosas que se estuvieron dando o de las acciones de gobierno intentaron seguir la línea de los años pasados.
Sí. El mismo Madero tenía miedo a lo mejor de cambiar mucha estructura. Por eso el momento clave de la revolución fue cuando Venustiano Carranza crea la Constitución de 1917, porque él ve la necesidad de leyes. O sea, al fin y al cabo somos una sociedad que necesitamos leyes para vivir. Reglas, sí. Y existe en la cuestión de la industrialización, se para, pero se continúa más o menos en lo que se estaba haciendo. Chihuahua en ese momento, para 1910, ya estaba se expandió, como te digo yo, se crearon estas partes que a lo mejor ahora ya nos parecen muy en el centro, que es como el Paseo Bolívar, pero estaba muy bien delimitado. Estamos diciendo que más o menos por un lado estaba el Santuario de Guadalupe, hacia el otro lado estaba el canal, hacia este otro lado llegaba hasta la 11, y hacia el norte, hacia el sur, perdón, lo más que llegaba era hacia el Paseo Bolívar. Sí. Por decirles algo, ahí donde está la Ocampo y Paseo Bolívar fue por mucho tiempo el lugar donde salían los coches hacia otra ciudad. Durante esa etapa de 1910 a 1940 más o menos, la ciudad perdió todo ese tipo de empuje, y llega otra etapa donde vienen otras familias a tomar el control. Bueno, vamos a hacer nada más un alto. Tengo yo una duda. Más o menos, ¿cómo era la familia en 1910? Pues estamos... ¿Qué impacto hubo de todos estos cambios que me estás diciendo? Antes de pasarnos a otra etapa. Claro, pues en ese momento estamos hablando obviamente de personas. Chihuahua concretamente estuvo recibiendo personas de varios estados. Eran personas que regularmente ya no encontraron el espacio dentro del campo y se tuvieron que mudar hacia las ciudades, o bien si se quedaron en el campo tuvieron que trabajar dentro de las haciendas. Y estamos hablando de una familia nuclear. En aquel momento no había campo para movimiento o una revolución como la que se vivió mucho tiempo después. Estamos hablando de que se crearon roles muy específicos. Por ejemplo, a los jovencitos pues se les empezó a inculcar, a los niños, para que fueran a las escuelas primarias, que eso era algo nuevo. A las personas que se querían calificar, los jóvenes y los adultos, se les puso la escuela de artes y oficios o la escuela de señoritas, pero era la cuestión familiar, era todavía que trabajara el papá, los niños. La mamá estaba en la casa. La mamá estaba en la casa, aunque ya se ve o se comienza a ver esta inserción de la mujer dentro del campo laboral completamente industrial. Por ejemplo, en las casas de comercio comenzaron a agarrar personas egresadas de la escuela de señoritas para trabajar en la taquimecanografía, para trabajar pues, en todo en este tipo de cosas, o que eran muy revolucionarias en aquel tiempo. Actualmente están estigmatizadas, pero en ese momento lo vieron como un progreso para ellos, como un progreso, pero ya se comienza a ver como ya no es tan central, o se comienza a ver este cambio de la tradicional familia mexicana a donde ya empiezan a participar todos. Ok, también bueno, fue un momento de cambio, hubo pues movimientos armados, sí. Y supongo que muchas familias se quedaron sin el padre, ¿no? Yo creo que eso también produjo algún cambio dentro de las mismas familias. Sí, pues como ya lo estamos diciendo, ya la mujer, al fin y al cabo la sociedad también ya les estaba dando un lugar donde poder trabajar. Obviamente le seguía diciendo en qué trabajos podía trabajar, ¿verdad? Sí, pero no no era ya esa cerrazón, o ya había un campo muchísimo más grande para desenvolverse como sociedad. Ok, bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto ahí donde estamos y ahorita continuamos. Antes de despedir este primer bloque, me gustaría que nos platicaras de tu proyecto de las veraneadas. Ah, ok. ¿Sí? Mira, estamos sacando, nosotros trabajamos en Chihuahua con Historia, que es una empresa de turismo cultural, y estamos sacando una veraneada que se va a desarrollar del 16 de julio al 15 de agosto, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, y van a recibir los niños 8 talleres que ahí están en pantalla. Todos van a recibir todos los talleres. Las edades son de 6 a 12 años. Tiene un costo de 750 pesos.
si es un solo niño y 700 pesos si es más de un niño. Los teléfonos de informes están ahí, también van a aparecer en pantalla, son varios. Está el 410-5474, el celular 191-4160, y ahí hay varios. O si no, en el Facebook, en Chihuahua con Historia, ahí nos pueden encontrar. Y va a estar muy divertida, porque están los niños en las vacaciones haciendo algo y van a aprender desde arqueología. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Yo nunca he visto una veraneada, o bueno, de las que se ofrecen comúnmente, donde vean arqueología, ¿qué más ven? Hay danza, hay dibujo, hay música, hay limalama, campismo. Tenemos ahora sí que para que los niños que no les gusta tanto los exteriores y los que les gustan los exteriores, entonces hay para todos. Y yo creo que aparte hay un desarrollo. Ahorita, por ejemplo, el tema que estamos platicando, a mí me interesa sobremanera el que se dé y el estarlo platicando contigo. ¿Por qué? Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores, y el comprender la historia nos ayuda a comprender lo que estamos viviendo hoy. Así es. Entonces yo creo que ese tipo de actividades que van a estar dentro de la veraneada son realmente pues muy buenas, precisamente para desarrollar todo ese tipo de conciencia dentro de los niños, y que vean que no es aburrido. No es aburrido. O sea, hay que decirlo que tenemos el objetivo primordial de que los niños se la pasen bien, que ya no estén en la casa a lo mejor ahora en vacaciones sin nada que hacer, ahí nada más viendo el videojuego. Se vayan, convivan con otros niños, aprendan. Y pues como les digo yo, en 4 semanas, 8 disciplinas diferentes, pues bastante padre. Sí, muy interesante. Bueno, pues en un momento volvemos con la segunda parte de esta interesante plática. Gracias. Desde la sociedad, continuamos.